Muy buenos días, mis amados hermanos. Buenos días para cada uno de ustedes. Los bendigo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Para orar, seamos conscientes de nuestra respiración y tomemos una respiración profunda. Retenemos y exhalamos. Ahora vamos en tomar esa respiración ahí. Nosotros podemos tomar la respiración y a la vez orar, a la vez en nuestra mente o también en nuestras palabras articular las palabras de agradecimiento al Señor de cómo comenzamos la oración. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias por el regalo de la vida. Gracias por revelarnos el misterio de que Jesús es el Cristo, tu Hijo. Gracias, Señor Jesucristo, porque cuando te dirigiste a los apóstoles para preguntarles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, dicen que eres Juan el Bautista, Jeremías, Elías o algunos de los profetas. Y cuando tú, Señor Jesucristo, le preguntaste a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y esa pregunta va dirigida a nosotros. Nosotros hoy confesamos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Padre, porque nos has dado esta revelación, este misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos. Gracias porque esta confesión es el fundamento de nuestra fe. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo tú, Señor Jesucristo, eres el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ti. Y como está escrito, ahora por ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario y la fe con la que nosotros nos aferramos, no hay condenación para nosotros que estamos en ti, Señor Jesucristo. Llénanos de tu Santo Espíritu, porque nosotros no somos gobernados por la carne, sino por tu Espíritu. La ley del Espíritu de vida en ti nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Y como está escrito, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mas para eso apareciste tú, Hijo de Dios, en nuestras vidas, para deshacer todas las obras del diablo, para ordenar nuestras vidas y traernos a vivir y a disfrutar de tu reino, de tu gracia, de tu favor, de la identidad que nos has dado como hijos, de este privilegio de que podemos orar, disfrutando el reino de los cielos, que es nuestro, disfrutando nuestra identidad y agradecidos porque nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, todo fue consumado por ti en la cruz del Calvario. Hoy oro junto a mis hermanos. Hoy oro por la vida de cada uno de mis hermanos, invocando tu nombre, Señor Jesucristo, sobre sus cabezas, en la certeza de que tú eres nuestro Señor y nuestro dueño. Oramos para que nuestro ser interior sea lleno completamente de tu Santo Espíritu y nosotros podamos ser recreados y desarrollados en esta espiritualidad que nos da la fuerza para que en ti, Cristo, nosotros estemos completos. Que tú seas suficiente, absoluto, que tú seas el todo para nosotros. Que este privilegio de haber sido hechos hijos de Dios por la fe en ti, Señor Jesucristo, nos sustente, nos aliente, nos levante, nos fortalezca. Que levante al cansado, que avive al desanimado y que cada uno de nosotros, Señor,
entendiendo que todas las personas tienen problemas mentales y nosotros no escapamos de ellos. Que todas las personas tienen problemas espirituales y nosotros no escapamos de ellos. Que cada día seamos sanados en ti y recreados por el poder de tu fuerza, de tu amor, de tu gracia, de tu palabra, de tu bondad y por el regalo de la fe que nos has dado. Oramos rindiendo este culto en tus manos, Señor, sabiendo que cada uno de nosotros somos seres individuales. Cada uno de nosotros estamos dentro de ti, fuimos encontrados por ti y dentro de ti, Dios Trino, es donde están todas las respuestas y allí es nuestro hábitat seguro y donde nosotros queremos estar. Oramos con acción de gracias, Señor, confesando en esta alabanza que a solas hemos de caminar, por donde nadie puede ir, porque cada uno de nosotros somos seres individuales para ti y a cada uno nos ves como primogénitos. Nos das respuestas únicas. Nos has dado un yo, ese yo que tú creaste, esta vida que tú creaste para cada uno de nosotros, esta misión que nos has dado a cada uno, este campo que nos has dado a cada uno para salvar y para sanar. Pero todo comienza con la fe, todo comienza con nosotros. Y por fe hoy confesamos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro dueño. Amén y amén. A solas he de caminar por donde nadie puede
somos uno en el Señor. Por este evangelio en el mundo hemos quedado para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos que Él escogió. Vamos, somos instrumentos que Él escogió. Proclama el nombre del Señor. Aunque nos dispersió, somos uno en el Señor. Por este evangelio en el mundo hemos quedado para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos que Él escogió. Aunque nos dispersió, somos uno en el Señor. Por este evangelio en el mundo hemos quedado para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos que Él escogió. Como a discípulos que Él escogió. Amén, amén. Vamos a pasar esa alabanza, la tenemos en la plataforma de WhatsApp. Sin embargo, en el grupo de WhatsApp, sin embargo, vamos a pasarla hoy al hermano Alberto para que por favor me lo recuerde, porque esta alabanza tiene confesiones muy importantes y que cuando nosotros meditamos en la confesión, en esas confesión, la confesión de fe, lo que nosotros estamos confesando, nuestro espíritu lo recibe como una oración. El Dios Trino lo recibe como una oración porque los ángeles lo llevan delante de la presencia del Señor. Y eso, nuestra vida va hacia allá dirigida por el poder del Espíritu de Dios. Vamos en esta continuidad que tenemos que estamos compartiendo las cartas del Evangelio. Hoy vamos a compartir el quinto encuentro, que también es una pregunta. ¿Por qué no tengo seguridad? Y vamos a compartir la porción de la palabra que encontramos en la primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. Dice la palabra del Señor. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto tiene que ver con conocer a Dios. ¿Por qué no tengo seguridad? Es la pregunta. ¿Por qué no tengo seguridad? Y la seguridad comienza con la seguridad de la salvación. O sea, yo sé lo que es la salvación. Está diciendo la palabra aquí en el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, y si sabemos que la vida está en el Hijo, que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si sabemos
¿Dónde están las respuestas espirituales? Que las respuestas están en la palabra. Entonces nosotros podemos tener seguridad concluyendo en la palabra. Vamos a la palabra. Ayer les decía al final, preguntémonos, ¿qué es la salvación? Y vamos a la palabra en Efesios 2, del 1 al 7. Nos quedamos con esto. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si sabemos que cuando le pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye, es un Dios vivo. Yo estoy segura de que, y Él, estoy segura lo que dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos en el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para algo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y las abundantes riquezas de su gracia está en que por gracia fuimos salvos. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros. Es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos hechura suya. ¿De quién? De Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nosotros, hermanos, tenemos que empezar a ver toda la palabra dentro de Cristo y dentro de la perspectiva de Cristo. Por años yo escuché decir de las abundantes riquezas de su gracia, de su gloria, las abundantes riquezas de su gracia dirigidas hacia las riquezas materiales. Por años. Y al no tener el evangelio, yo no podía entender esto. Por eso es que el evangelio es la buena noticia de que en Cristo estamos completos y fuimos restituidos a la gloria de Dios. Nuestro hábitat natural es el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no hace falta nada. Confirmemos entonces qué es la salvación. Y es que ciertamente fuimos librados de la maldición del pecado, del pasado, de ese pecado original que trae maldición eterna. Fuimos libres del pecado de acción, que es el delito que viene como resultado del pecado original. Fuimos libres del pecado de los antepasados. ¿Por qué de los antepasados? Porque es el resultado de la idolatría que tenían nuestros antepasados y que vienen los desastres sobre los descendientes, sobre nosotros, como dice la palabra en Éxodo 20, del 4 al 5. Y la salvación es que ya escapamos del poder de Satanás y de ese destino. En el presente, dice la palabra en Efesios 2, 2. Estamos allí en Efesios, hermano. En Efesios 2, 2 dice que nosotros, ¿cómo vivíamos nosotros antes? Pero ahora que estamos salvos, nosotros estábamos antes siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sigue operando, sí, en ellos, pero ya no en nosotros, porque nosotros ahora estamos seguros
de que la salvación es sentarse en el trono celestial en la vida después de la muerte, que es el futuro, pero además tener garantizado el futuro con el respaldo del trono celestial aquí en la tierra. Es tener evidencias en la realidad presente. Eso es la salvación, hermanos. Eso es la salvación. Y la pregunta es, ¿por qué no tengo seguridad de esto? ¿Por qué no tengo seguridad? Y es que mucha gente va a la iglesia, asiste a la iglesia y francamente dicen que no tienen seguridad de salvación. Hay otros que ni siquiera saben o no admiten que no tienen esta seguridad. No la tienen, pero no la admiten. Y por eso es que aún en la iglesia se está dedicando a cosas que son inservibles en cuanto a la misión de vida, porque están buscando llenar sus vacíos a través de actividades, a través de hacer de la iglesia un club social. Y se va a oír muy feo esto que voy a decir, pero la iglesia que no está centrada en solo Cristo, para tener la misión de vida de establecer el reino de Dios y predicar este evangelio del reino, preparando la tierra y preparando a los creyentes y preparando a las próximas generaciones hasta que la segunda venida del Señor Jesucristo, es una iglesia que no tiene sentido de existir. Por eso las iglesias están cerrando. ¿Por qué siguen viviendo sin esta seguridad? Y nosotros tenemos que encontrar respuestas, hermanos. Porque cuando hay una pregunta, entonces la respuesta la tenemos por la palabra. Hay muchas personas que ni se hacen preguntas. Viven como por vivir. Y ya, bueno, sí, confesé a Cristo, estoy en una iglesia cristiana, yo soy cristiano, pero ni siquiera saben lo que es la salvación. Porque no tienen seguridad. Porque no conocen la nueva vida de las personas cuando son salvos. Este es el punto número 1. ¿Por qué? Y la respuesta, porque no tengo seguridad. Porque no conocen la nueva vida de los que son salvos. Y es que una persona salva es alguien que aceptó a Jesús con su corazón, su mente, lo confiesa con su boca, ahora es un hijo de Dios. Cristo tocó la puerta de su corazón, le abrió su corazón, se rindió. Y ahora el Espíritu Santo me habita. Ahora el Espíritu Santo, esa persona es una persona habitada por el Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llena y guía y dirige y enseña y corrige y exhorta y se revela a quienes han aceptado a Jesús. Esta es la verdadera vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y la condición de alguien que no tiene la vida, que no tiene al Espíritu Santo, es la condición que viene como consecuencia de la vida de Adán y de Eva. Se corrompieron y perdieron sus vidas. Y nosotros vemos este contraste, que Satanás tiene control de su espíritu y que aunque puedan lograr muchas cosas físicas, no pueden tener la paz. Pueden triunfar, sí, pero los conflictos no se van a acabar, porque el triunfo de ellos es sin Dios. Y el triunfo sin Dios es desastre. El triunfo sin Dios es fracaso, porque sus vidas están controladas y dominadas por Satanás. Sus cuerpos se enferman y no tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente están afligidos. Y la mayor aflicción, hermanos, es que cuando abandonen este mundo, van al infierno. Esa es la mayor aflicción. Esa es la mayor aflicción. Porque no tienen seguridad. Punto 2. Porque no conocen la bendición que tenemos los que son salvos. No conocen esta bendición. Y los que hemos recibido salvación, los que han recibido salvación, cada uno de ustedes que ha recibido salvación, son
libres de los desastres y del pecado. Son libres de este estado de condenación del que habla Efesios 2:1. Son libres, por eso es que tenemos que ver la palabra. Ahí mismo retroceda un poquito, hermano Alberto, 2:1. Efesios 2:1. Son libres porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en ese pecado original, en ese pecado de los antepasados, en esa manera de vivir que teníamos antes. Entonces, los que hemos recibido salvación, somos inmediatamente libres de las cargas del mundo y del poder de Satanás. Por eso siempre les digo, Mateo 11:28 no es para los creyentes. Ya en Mateo 11:28, ya nosotros vinimos a Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Ahora nosotros tenemos ese descanso para disfrutar, porque los que han recibido salvación somos libres eternamente del poder del infierno. Y nosotros vemos día a día las evidencias, somos testigos del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no tienen seguridades? ¿Por qué no tienen seguridad? Punto 3. ¿Por qué no tienen seguridad? Es porque los que han recibido salvación no conocen el privilegio de ser salvos. No conocen este privilegio que nos habla la palabra en Mateo de 16 del 13 al 20. No conocen ese privilegio. Por eso es que el Señor Jesucristo pregunta, ¿quién dicen ellos que yo soy? Y sí, fueron los profetas muy importantes. Fueron profetas muy importantes, anunciaron el camino del Señor, pero no eran el Mesías, no eran el Cristo. Y solamente a nosotros nos ha sido dado el privilegio de tener el Evangelio y de compartir el Evangelio. Porque nosotros tenemos el privilegio de tener a Cristo, que es la roca. Él es la roca de mi salvación. Él es el que levanta la iglesia. Y la iglesia se levanta a través de proclamar el Evangelio. Es accionar el Evangelio de manera natural. Esto es el evangelismo. Y solamente a los creyentes nos ha sido dado el privilegio de vencer la autoridad de Satanás. Porque este es el privilegio de que nosotros tenemos la autoridad del nombre de Jesucristo. Por eso es que nosotros siempre tenemos que tener la actitud clara de lo que es la batalla espiritual. La actitud clara de que Satanás siempre va a estar como león rugiente buscando a quien devorar. Pero que nosotros, si nosotros estamos firmes en el Señor, si nosotros estamos, vamos a la palabra en Santiago 4:7, hermano Alberto. Santiago 4:7, los que están apuntando, los que siempre están apuntando. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios y vive con todo dentro del Dios Trino. Mete todo dentro de Dios, porque el Evangelio da para todo, hermanos. En el Evangelio hay respuesta para todo. Sometámonos pues a Dios, es sujetarnos a Dios, tener dominio propio, tener la palabra, tener la oración como un estilo de vida. Tener esto, tener esta seguridad. Entonces es necesario también tener una actitud de permanecer hasta el final. Y por eso es que la oración es acción de gracia, de gracias, es petición en base a la voluntad de Dios, en base a la palabra, en base a la misión de vida que yo tengo, y es batalla espiritual contra las fuerzas de la oscuridad en la autoridad del nombre de Jesucristo. Entonces nosotros que tenemos el privilegio de ser salvos, también solamente nosotros tenemos el privilegio de recibir respuestas a la oración.
Y por eso las bendiciones de los no creyentes están bajo el destino de Satanás. O sea, los no creyentes buscan y buscan y buscan y oran. Ellos están dentro del plan de Dios, pero mientras están bajo el destino de Satanás, ellos no pueden recibir las respuestas de Dios. Reciben respuestas, sí, pero no vienen de Dios y caen más y más en el engaño. Pero nosotros tenemos que poseer las llaves. ¿Qué significa tenemos? Bueno, es que las llaves no fueron dadas. Las llaves no fueron dadas. ¿Quién es la llave que abrió y que abre el reino de los cielos? Es el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Jesucristo. Y lo dijo el Señor Jesucristo. A ti le estaba hablando a Pedro, pero hoy nos habla a nosotras, a nosotros, a ti, Alberto, a ti, Alfonso, a ti, Alicia. Te di las llaves del reino de los cielos. Alicia, tú tienes mi nombre. En mi nombre, el reino de los cielos fue abierto. Por lo tanto, todo lo que tú permitas en la tierra va a ser permitido en el cielo. Pero todo lo que tú prohíbas en la tierra va a ser prohibido en el cielo. ¿Por qué no tenemos seguridad? Punto 4. Porque no conocemos el método de la vida de los que han recibido la salvación. ¿Cuál es este método? Este método, por decirlo un método, la manera, la forma, cómo yo disfruto del reino de los cielos a través de la guía, de recibir la guía del Espíritu Santo. Y la guía del Espíritu Santo y la palabra la recibo a través de la palabra y la oración. Pero tenemos que desechar la incredulidad y la ansiedad. Fíjense ustedes que recibo la guía del Espíritu Santo, pero para recibir la guía del Espíritu Santo debo desechar la incredulidad y la ansiedad. Vean, mírense sus dos manos en este momento. En una mano tengo la incredulidad y en la otra tengo la ansiedad. La tengo que tirar, la tengo que botar, porque ¿cómo recibo la guía del Espíritu Santo? Y por eso es que cuando uno se abandona, abandona todo por completo, todo lo mío lo abandono. Entonces obtenemos todo lo de Dios, que es Gálatas 2:20. Todo lo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Allí en la cruz del Calvario llevo toda la maldición, llevo todo el pecado, llevo toda la carga que venía sobre mí como maldición por el pecado original, por el pecado de mis generaciones y por el pecado mismo mío. Entonces nosotros, para disfrutar de Cristo, ahora no vivo yo, dice la palabra, vive Cristo en mí. Entonces, para que Cristo viva en mí y todo lo que yo vivo todos los días de mi vida en esta carne, valga la redundancia, para que yo lo viva en la fe del Hijo de Dios, tengo que desechar los motivos ocultos. A veces hasta venimos a la oración con motivos ocultos, no con motivos correctos. Y habemos en muchas oportunidades pensamos, bueno, pero yo estaba todo bien, me sentía tan bien. Se sentía que estaba fuerte espiritualmente, pero ahora siento que después de la victoria vino el fracaso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no puede ser engañado por el ser humano. No puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Y Dios sabe si nosotros estamos buscando todavía fuera de Cristo. Si nosotros tenemos motivos incorrectos. Y si no lo sabemos, pidámosle al Señor en oración. Pidámosle comenzar de nuevo, pidámosle perdón al Señor, porque hay un método de vida para los que han recibido salvación, para los que hemos recibido salvación. Y para recibir la guía del Espíritu Santo, hermanos, y nos quedamos con esto para finalizar. Jesucristo tiene que ser el centro de la vida. No mis hijos, no mi marido, no mi trabajo, no mi cultura, no mi religión, no mi carácter.
sino Jesucristo tiene que ser el centro de la vida, como dice 2 Corintios 5:17. Ya tengo una nueva vida en Cristo, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y la prioridad de la vida ha de ser la oración. Tiene que ser la oración mi prioridad de vida, porque en la oración es que tengo respuesta para todo. En la oración, no por las respuestas per se. Yo no busco las respuestas. Es que en la oración es vivir las 24 horas dentro del Dios Trino, disfrutando del Dios Trino que me habita. Entonces, yo recibo la guía del Espíritu Santo para que en mi vida, todo en mi vida, proclame el Evangelio, para que todo en mi vida se levante, para que yo sea un testigo, como dice Hechos 1:8. El poder del Espíritu Santo en mí es lo que me levanta como testigo de que Cristo es el centro de mi vida, de que yo soy una persona de oración, de que no me muevo conforme a mi voluntad, conforme a mis deseos, conforme a mis malcriadeces, conforme a lo que me hicieron, a lo que me miraron, a lo que no me miraron, a lo que no me tomaron en cuenta, a lo que no me... No, hermanos, esa actitud es una actitud de no tener seguridad. La seguridad se encuentra en Cristo cuando Él es el centro de nuestras vidas. Entonces, tenemos la seguridad, tenemos los privilegios, tenemos la llenura, tenemos la guía, y así se manifiesta la obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a la oración. Hoy es viernes. Hoy disfrutamos la oración número 5.
Hermanos, y hoy nuevamente les doy la recomendación de que lean la oración, busquen los versículos que están allí, transcríbanlos, oren con esos versículos. Hay una responsabilidad, ¿no? La palabra ni siquiera es responsabilidad, un privilegio que es individual. Cuando yo me doy cuenta de ese privilegio que tengo, de que tengo la palabra ordenada, el mensaje ordenado, la oración, entonces yo digo, ya lo tengo. Ahora me voy a dedicar a comérmelo, a disfrutarlo, a ejercitarme en él para hacerlo mío. Amén. Les abrazo y les bendigo en Cristo Jesús. Amén.